Buenos días, soy Nancy Moreno de la empresa Invetsa. Tengo el encargo de presentar la siguiente conferencia, Importancia de una colonización probiótica temprana, a cargo del doctor Sergio Álvarez. El doctor Álvarez es médico veterinario zootecnista de la Universidad Antonio Narro de Coahuila, en México. Tiene también una especialidad de producción animal en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Álvarez trabajó por más de 15 años en la empresa Tyson de México en las áreas de pollo de engorde, reproductoras y servicios veterinarios. También fue gerente de servicios técnicos de Ceba México y actualmente es gerente técnico en Biomin DSM para México y Centroamérica. Él está a cargo de la siguiente conferencia, por lo tanto doy pase a la charla de Sergio. Adelante, por favor. Buen día a todos. Muchas gracias a Ben en su Congreso de Avicultura 2021 por la oportunidad de presentarnos. Enseguida voy a compartir mi presentación. Un segundo, por favor. Bien, gracias a Ben y en su Congreso de Avicultura Perú 2021. Vamos a hablar el día de hoy que en la actualidad en la avicultura moderna, que vemos que cada vez nos exige mejores resultados y menos costos, existen en la actualidad aditivos que nos ayudarán a enfrentar los distintos desafíos y retos durante nuestros ciclos productivos. Es así que los probióticos ahora se presentan como una alternativa potencial a la sustitución de los antibióticos y obviamente a la mejoría de los parámetros zootécnicos. Entonces, PoultryStar como simbiótico para aves es un probiótico que es multiespecie, es especie específico del huésped. Obviamente está diseñado para mejorar la salud intestinal de nuestras aves y hacer que los pollos desde un día de edad en adelante, estas aves a distintas edades puedan ser más resistentes a los patógenos. Es importante aquí destacar que somos el único probiótico multiespecie registrado en la Unión Europea y esto es recientemente también galardonado como el premio a la innovación por Eurotier. Fuimos el único aditivo hasta ahora que ha sido galardonado. ¿Por qué fue galardonado? Bueno, esto es debido al complejo del desarrollo y porque somos básicamente el probiótico de la próxima generación que se necesita para este mercado, para revolucionar y contribuir a la producción de proteína animal, sobre todo ahora en esta nueva normativa de producción libre de antibióticos promotores de crecimiento y también podemos ser utilizados en sistemas de producción orgánica. ¿Cuáles son las características únicas de PoultryStar? Dentro de estas características destacamos que ayuda al sistema inmune, tiene la capacidad de colonizar, de tener bacterias definidas para el huésped que son específicas, que es un desarrollo simbiótico que tiene el probiótico y el prebiótico, que tiene la versatilidad de ser en una versión soluble en agua, o en la incubadora por aspersión y también en alimento a través de la microencapsulación. Tiene una tecnología comprobada del producto y de los beneficios y como la mejor opción en la reducción y producción libre de antibióticos. La composición de PoultryStar, vemos Lactobacillus reuteri, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis, y en la parte del ciego vemos Lactobacillus salivarius y Pediococcus acidilacti. ¿Qué quiere decir esto? Estas bacterias han sido seleccionadas por su capacidad para colonizar y poder multiplicarse. Estas bacterias también son capaces de producir ácidos orgánicos y bacteriocinas, y el fructoligosacárido, bueno, este va a actuar como un azúcar simple que no es posible ser digerida por bacterias patógenas,
pero sí por las bacterias de Poultristar. Esto se ha hecho tras 8 años de investigación, más de 400 cepas estudiadas, y este desarrollo fue para la sustitución de antibióticos en Europa, así como la obtención de su registro europeo como un simbiótico de cepas múltiples. No tiene genes de resistencia, esto es algo que hay que recalcar. No tiene genes de resistencia a los antibióticos ni a otros medicamentos. Es el único probiótico en la actualidad en el mercado con análisis de recuperación por PCR específico para el Bifidobacterium, ya sea por la Universidad de Austria, por Immunova en Brasil, incluso por BRF en Río Verde. Y bueno, si hablamos de Bifidobacteria, estas son productoras de ácido láctico, reducen el pH. Estas bacterias, obviamente, las patógenas, prefieren pHs más elevados, están más cómodas en esto. Obviamente, el Bifidobacterium mejora la absorción también de minerales y la respuesta inmune. Y pues en gran parte vemos que esto va a estar dado en las placas de Peyer, que se localizan mayormente en el ilio. También estos Bifidobacterium son bacterias beneficiosas que forman ya parte de la microflora intestinal natural del huésped. Aquí, los patógenos específicos generalmente van a preferir un pH alto, y con la producción de estos metabolitos ya no se sienten cómodas en un ambiente ácido, y para ellas el beneficio de nosotros es que no va a ser fácilmente que colonicen. Estas Bifidobacterium también tienen la oportunidad de colonizar los sitios receptores del tracto gastrointestinal. Mencionábamos del fructooligosacárido. Y bueno, la inulina como fibra natural, el fructooligosacárido no digerible, que va a estimular selectivamente el crecimiento del Bifidobacterium. Esto es a lo que llamamos nosotros el efecto bifidogénico, y que no va a ser consumido por bacterias patógenas, obviamente. Además, los Bifidobacterium, en el caso de que nos ayudan para la absorción de minerales y en la producción de vitaminas. Y obviamente en el caso de la inulina, aquí el fructooligosacárido sirve como prebiótico solamente para las cepas de Poultristar. En estos casos, el Lactobacillus, el Enterococcus, pueden digerir la inulina en el ciego y en el colon y utilizarla como fuente de nutrientes. Y así no utilizar energía que va destinada al crecimiento de los animales, no debe de ser utilizada. Así también estas Bifidobacterium producirán ácido láctico y suprimirán el crecimiento y la colonización de patógenos en el tracto gastrointestinal, lo que también va a resultar en la reducción de la excreción de amoníaco y metabolitos tóxicos, estos que se producen por bacterias patógenas. Entonces vamos a tener el pro y el prebiótico, a lo que nosotros llamaríamos el simbiótico. ¿Cuáles son las presentaciones comerciales disponibles? Está la presentación soluble y la presentación en alimento. Obviamente, la presentación soluble recomienda una dosis de 20 gramos estandarizada por cada 1000 aves, y Poultristar ME o microencapsulado en alimento puede ser una dosis recomendada, dependiendo del desafío, entre medio kilo a 1 kilo por tonelada de alimento. La ventaja es que es microencapsulado, y bueno, tenemos esa facilidad de poder adecuarnos a las necesidades de producción y utilizar o un producto o el otro producto, o incluso hay casos donde hacemos un programa a la medida y podemos hacer uso de las dos herramientas. Otro punto importante es cuándo usar y qué beneficios nos da Poultristar. Bueno, si hablamos de los beneficios que podemos encontrar, mencionábamos que se puede utilizar en pollitos de 1 día de edad en incubadora
hasta todas las edades, sin importar si son aves de una semana, aves de 60 semanas, de 80 semanas. Lo podemos utilizar posterior a la terapia de antibióticos para sembrar nuevamente esa microbiota benéfica y sobre todo en los desafíos bacterianos, así como también en la etapa de los animales donde se enfrentan a retos y desafíos específicos y principalmente en la prevención de E. coli, salmonela, problemas de vicio, laminitis y algunos otros factores estresantes. Ahora, pensando en los probióticos y los factores estresantes a los que nos encontramos en las aves, vamos a reconocer que existen factores como la edad de las aves, factores de genética, condiciones del tracto gastrointestinal, sexo de las aves, condiciones del alimento, de las casetas, la limpieza, el uso de antibióticos terapéuticos o promotores de crecimiento, temperaturas, humedad, la ubicación de las casetas sobre el nivel del mar. Obviamente estos factores estresantes van a incidir directamente sobre el estado de salud y de bienestar de nuestras aves. Considerados ya como un factor estresante, bueno, debemos de también pensar en que esto sería algo que pudiera afectar nuestros parámetros zootécnicos y que tenemos la oportunidad de tener un desarrollo que puede ayudarnos a minimizar el impacto de estos. Veamos algunos ejemplos. Esto en salud intestinal, este tipo de heces. Aquí en este momento nos podríamos preguntar, ¿está algo bien? ¿Es correcto esto? ¿Sí o no? Lo que podemos responder sería, viendo estas heces, ¿cuál es el grado de incidencia en el lote en la presentación de este tipo de heces? ¿Cuánto nos está costando económicamente esta disbiosis? ¿La puedo correlacionar con alguna otra situación reciente, mortalidad, calidad de alimento, calidad de medio ambiente, manejos, la presencia de algunos desafíos de patógenos? Cuesta esta disbiosis. Y bueno, si hablamos del modo de acción de Poultristar en nuestras aves, tendríamos que hablar de cuál es el principal objetivo de los probióticos. Y aquí vemos que es influir sobre la microbiota intestinal de forma positiva, ya que sea como ayuda desarrollando o estabilizando o incluso equilibrando la microbiota intestinal. Vemos que tenemos distintos entre la competición por nutrientes, la ocupación de los sitios de unión, reducción de pH a nivel local, la producción de metabolitos que mencionábamos anteriormente y sobre todo algo importante como la modulación de la respuesta inmune y una acción antiinflamatoria. Dentro de esto es extremadamente importante conocer la capacidad para combatir infecciones por patógenos entéricos y así nosotros poder garantizar un buen funcionamiento y una digestión eficaz de los nutrientes, recordando que esto va a redundar en buenos parámetros de rendimiento y en índice de producción. Las cepas de Poultristar ocupan estos sitios de receptor en la pared intestinal. No vamos a encontrar esta colonización por patógenos, por la exclusión competitiva. Y esta suplementación con probióticos va a generar una microbiota intestinal que nos va a ayudar a que el ave pueda y tenga la capacidad de defenderse principalmente de la colonización de patógenos. Así también vamos a tener, mencionábamos al final, una estimulación indirecta de funciones inmunes innatas y adquiridas. Obviamente el agregar estos probióticos va a dificultar la adhesión y la proliferación de estos patógenos. Veamos ahora una muestra del efecto de Poultristar en un programa añadido en México, en una zona de alto desafío para los pollitos de primera semana, con el uso de terapia antibióticos. Vemos que es en México, la prueba fue con 30.200 pollos ROS,
Es una caseta que se recibe con paja. Vemos el tratamiento antibiótico, que siempre que hay ocasiones en que lo utilizan porque ya conocen el tipo de calidad de pollito que están recibiendo. Son distintos huevos, huevo comprado, huevo de reproductoras con mala calidad, algunas situaciones que agravarían los cuadros. El diseño experimental es 2 casetas, una caseta testigo con 15,000 aves, una caseta Biomin con 15,200. Obviamente, la edad de sacrificio de las aves del grupo 1 es de 56 días, y del grupo 2, el grupo Biomin, fue a 54 días. ¿Qué parámetros podemos encontrar? Vemos que la mortalidad es alta en la primera semana. Obviamente, ya habíamos platicado que eran aves de mala calidad, pero Poltristar tiene la capacidad de incidir aún sobre esto. La mortalidad del grupo es del 2%, y vemos que en los siguientes encontramos que se estabiliza. Obviamente, la mortalidad general del grupo es del 6.87 del control, 6.27 del grupo Poltristar. Es una reducción de mortalidad importante, pero otros parámetros que podemos encontrar es que los pesos fueron mejores. Mencionábamos que las casetas podría ser un peso ajustado. El peso ajustado a 54 días, vemos que para Poltristar es de 2,900 kilos, cuando para el grupo testigo es de 2,656. Es una diferencia importante en ganancia de peso. Esto a partir de la aplicación de probióticos en etapas establecidas, donde existía el cambio de alimento en promedio 7 días, y también un punto importante es que nosotros, posterior a la terapia de antibióticos, aplicamos pulsos de Poltristar vía soluble, que nos ayudan a establecer una microbiota benéfica de manera inmediata. Recordando que los antibióticos van a barrer con todo, con bacterias patógenas, bacterias benéficas, y ese es uno de los principales ejes en donde Poltristar incide. Parámetros que también evaluamos, como la ganancia diaria de peso. Vemos que cuando hicimos la ganancia diaria en un peso ajustado a 54 días, la ganancia diaria es de 53.70 en el grupo de Poltristar, 49.19 en el grupo testigo, y simplemente diariamente hay 4.51 gramos más en el grupo Biomin, a diferencia del grupo testigo. Cuando hay un cambio a 56 días o un ajuste a 56 días, la ganancia sigue siendo importante, de 3.25 gramos de ganancia diaria. Ahora, el peso final ajustado a 54 días que mencionábamos anteriormente es de 2,900 kilos para el grupo de Poltristar, 2,656 para el grupo testigo, y cuando lo ajustamos a 56 días, el grupo Poltristar, con las ganancias de peso promedio de la última semana, que es la forma en que ajustamos, el grupo Poltristar a 56 días tiene un peso de 3 kilos 2 gramos, y el grupo testigo alcanza solamente 2 kilos 820 gramos. Esta diferencia es importante aquí, y vemos que el grupo con Poltristar, donde fue suministrado, tiene una mayor ganancia de peso. Si tocamos el punto del retorno de inversión, la conversión alimenticia que se tuvo en estos dos grupos fue de 1,800 kilos. El retorno de inversiones por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de $9.43, cuando el costo por tratamiento en pesos mexicanos fue de 25 centavos por cada pollito. El precio de venta del pollo fue de 18 pesos con 73 centavos por kilogramo. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta prueba? Es que el tratamiento Biomin fue mejor en comparación con el testigo.
El tratamiento de Biomin tuvo un mayor pigmento, algo que se evalúa mucho en México, de acuerdo a la información del cliente y a los reclamos. Aquí el pollo era un pollo pigmentado que se va hasta 54 días, 56 días, va a un mercado público, se vende vivo. Esta es cómo se vende en la Ciudad de México. Y bueno, menciona él, sin tener la posibilidad de evaluar el pigmento, que no hubo ningún reclamo. La ganancia de peso fue mayor en el grupo Biomin, mayor a 80 gramos, con 2 días menos en granja. A los 54 días en peso ajustado, la diferencia fue de 244 gramos. A 56 días fue de 182 gramos. Obviamente esto en gramos por la cantidad de aves que se llevan a cabo es una buena cantidad de dinero. El grupo Biomin también tuvo un 0.6% de mortalidad. Aún y que hubo ese tipo de mortalidad, las ganancias no se vieron afectadas en el grupo Biomin. No fue, no fue posible evaluar la conversión alimenticia de manera ajustada. Se tomó como medida 1,8 kg, ya que las tolvas eran divididas, y el ROI ajustado es de $1 gastado, 9.43 que se recupera. Y bueno, como mensaje final, con esto quisiéramos invitarlos a darse la oportunidad de mejorar sus parámetros o técnicos con la inclusión de este probiótico Poultry-Star para la mejora de nuestros parámetros a través de la mejora, sobre todo en la integridad intestinal y en la disminución de los desafíos bacterianos entéricos. Así también quisiéramos agradecerles la oportunidad de habernos presentado, de que nos hayan escuchado, y tenemos por ahí unos 5 minutos para preguntas, si es que quisieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu interesante conferencia. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos han hecho a través del chat de AVEM. Bueno, acá hay una empresa o una persona, perdón, que pregunta si en la granja usa cloro o peróxido, ¿qué medidas debería tomar para poder aplicar los probióticos? Hola, buenos días. Gracias. Sí, cuando hablamos de este tema, usualmente nos preguntan sobre calidades de agua, dureza, uso de acidificantes, de peróxidos, incluso de cloro. La única, no hay ningún problema con utilizarlos. Lo que sí debemos de tomar en consideración importante a la hora de la aplicación es que si lo vamos a hacer en una solución madre, no deberían de ir juntos. A la aplicación, ya sea en el dosatrón o en el tanque elevado, lo que nosotros tenemos que hacer es, por un lado, la preparación de ya sea el cloro, aunque el cloro sea de manera continua, ese no tenemos problema de hasta 4 partes por millón, pero en el caso de los acidificantes, de los peróxidos, es prepararlos, primero la aplicación del peróxido, subir a nuestro tanque o en nuestra solución madre y esperar a que se termine, en el caso de la solución madre, con dosatrón en casetas de ambiente controlado, y posteriormente la aplicación de Poultry-Star. Pueden ir en el mismo tanque elevado sin ningún problema. Acidificantes, las bacterias del probiótico resisten con pH desde 3.5 hasta 9 de pH, y también en el caso de dureza podemos encontrar en un rango desde 9 de Dutch Hart, que es la medida de la dureza, desde 9 hasta 48 sin ningún problema. Ok, siguiente pregunta.
¿Cuál es el mecanismo, si lo podrías detallar un pitín, de mejora de Pultristar en la pigmentación? ¿Cuál sería ese mecanismo? Bueno, básicamente el mecanismo es la mejora de la integridad intestinal. Como recordaremos, los pigmentos normalmente van aunados a la absorción para su deposición. Y este punto, para nosotros que estamos en México, que tiene una relevancia, el mantener una buena integridad intestinal nos va a asegurar que la absorción de pigmento, de esa cantidad de pigmento, que también es una inversión cara, sea absorbido y depositado, y que posteriormente, ya sea por visual o por cámara Minolta, nosotros podamos hacer las mediciones en frío o en caliente y alcanzar nuestros niveles. Obviamente, cuando nosotros tenemos problemas de disbiosis, estas afectaciones al tracto gastrointestinal no van a permitir la correcta absorción del pigmento, y por consiguiente el pigmento que a partir de los 21 días damos lleva un conteo desde 21 hasta 46 días, hasta 52, en pollo muy pesado. Nosotros consideramos una cantidad de pigmento por ave, y aquel pigmento que no fue absorbido por problemas gastrointestinales es un pigmento que no nos va a dar la cantidad de deltas que al final nosotros esperamos. Muy bien, tenemos otra pregunta que es, ¿por qué elegir Pultristar en comparación con otros simbióticos del mercado? Es una pregunta de Elvis Leca. Gracias, es muy buena pregunta. ¿Por qué elegir Pultristar? Pultristar, como lo platicábamos en un inicio, tiene 5 cepas que son diferenciadas. La mayoría de los probióticos actuales en el mercado nos hablan de un Bacillus subtilis, nos hablan que tienen 11 cepas. Al final es un Bacillus subtilis o Bacillus licheniformis. Está comprobado por testes la exclusión competitiva que realiza Pultristar. Pultristar puede ser utilizado junto con vacunación. Pultristar resiste la acidificación del agua. Pultristar las bacterias de Pultristar, una de las características principales que tienen es que van a tener la capacidad de colonizar el tracto gastrointestinal, y esto marca la diferencia. De ahí que se haya hecho la selección de entre más de 400 cepas para poder lograr hacer este mix de 5 cepas, especie específica, son aislados de aves y que son elaboradas en aislamiento, no tienen genes de resistencia, y bueno, viene en conjunto con el prebiótico. No va a haber la necesidad, no va a existir la necesidad de utilizar nutrientes del ave, sino que viene con su propia inulina, que incluso la inulina, como lo platicamos también, no sirve de promotor o de sustrato para bacterias patógenas, pero sí para específicamente las 5 cepas de Pultristar. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, hay algunas preguntas más en el panel. Sin embargo, por temas de tiempo, vamos a terminar aquí, y esas preguntas vamos a tratarlas de enviarlas por correo electrónico, una respuesta completa. Muchísimas gracias. A continuación, doy pase a la doctora Ana Jove, que presentará la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Vamos a presentarles la charla El control de la enfermedad de Newcastle y enfermedad de Gumboro desde la planta de incubación, a cargo del doctor Aris Malo Vergara. El doctor Aris es médico veterinario de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Hizo su doctorado en la Universidad de Hannover, Facultad de Medicina Veterinaria en Alemania, en 1987. Es especialista avícola de la Universidad de Utrecht, Facultad de Medicina Veterinaria en Países Bajos. Es miembro de la Asociación Holandesa de Médicos Veterinarios en los Países Bajos.
Es miembro de la División de Avicultura de la Asociación Holandesa de Médicos Veterinarios en los Países Bajos. Fue director de Servicios Técnicos Globales desde 1988 al 2012 en Intervet Internacional. Fue gerente de Servicios Técnicos Globales desde 2013 al 2019 en Boehringer Ingelheim y es consultor independiente desde 2020 a nivel mundial. Adelante, doctor Aris, con su charla. Muy buen día, les habla Aris Malo y estoy aquí por invitación de la empresa Boehringer Ingelheim. Vamos a hablar del control de la enfermedad de Newcastle y la enfermedad de Gumboro desde la planta de incubación. Las vacunaciones en la industria avícola están pasando progresivamente hacia la planta de incubación y esto tiene varias razones. Ha habido una reducción del periodo de engorda de los pollos en los últimos años. Ha habido un aumento en el tamaño de las empresas avícolas. Vemos cómo empresas de menor tamaño van siendo absorbidas por empresas de mayor tamaño y así se van consolidando. Hay una falta de personal entrenado apropiadamente, los famosos equipos de vacunación que iban de granja en granja vacunando las aves cuando fuera necesario. También ha habido una mejora en los equipos y en las técnicas de vacunación y han aparecido nuevos tipos de vacunas en el mercado, como las vacunas recombinantes. Entonces, mejoras en la calidad, confiabilidad y retorno de las inversiones de los procesos abren la puerta para un mejor control de las enfermedades en los pollos de engorda. Hablando un poquito del equipo, ha habido una mejora realmente impresionante en el equipo en los últimos años, lo que ha resultado en un equipo de uso fácil, bien calibrado para la administración de vacunas, resultando en un mayor número de aves vacunadas por horas, una mejor aplicación individual, especialmente desde la introducción del método de vacunación Inovo, resultando en una mejor cobertura. Y en cuanto a las vacunas, vemos cómo nuevas vacunas se han introducido al mercado, lo que mejora el costo-beneficio de los costosos inyectores para la vacunación, por ejemplo, Inovo, lo que da pues una ventaja del uso de la vacunación en la planta de vacunación. Algunos ejemplos de las vacunas que tenemos a disposición: vacunas recombinantes en HBT, como la vacuna de la empresa Boehringer Ingelheim, Nucitec HBT-ND. También tenemos otras contra la enfermedad de Gumboro, utilizando esa misma plataforma contra la laringotraqueitis. Tenemos vacunas recombinantes contra la influenza aviar, tenemos vacunas recombinantes en virus de viruela, las vacunas de complejo antígeno-anticuerpo contra Gumboro, por ejemplo la vacuna BDA Blend, también de Boehringer Ingelheim, y vacunas vivas atenuadas contra la enfermedad de Newcastle, de tropismo entérico, como la vacuna Avinew. Hablando de las enfermedades contra las cuales podemos vacunar en la planta de incubación, quiero enfocarme principalmente en tres: en la enfermedad de Marek y la enfermedad de Newcastle, y hablar un poquito sobre la vacuna Nucitec HBT-ND de Boehringer Ingelheim, y hablando de la enfermedad de Gumboro, enfocarme un poquito en el uso de la vacuna de complejo antígeno-anticuerpo conocida con el nombre de BDA Blend. Iniciemos con la enfermedad de Newcastle. La enfermedad de Newcastle es una enfermedad que representa una amenaza a nivel mundial. Se reportan casos activos en muchos países. El virus está ampliamente distribuido y muestra dentro de su grupo diversos genotipos. Unos predominan más que otros en algunos lugares, pero el más importante diría yo que es el genotipo 7, que se encuentra ampliamente distribuido en lo que sería el continente asiático y el Medio Oriente principalmente. Entonces, cuando hablamos de Newcastle, no debemos preocuparnos tanto del hecho de que haya esa diversidad de genotipos dentro del grupo de los virus de Newcastle.
sino que debo observar principalmente el grado de virulencia que demuestren las cepas que encontremos en el campo. Las cepas pueden ir desde muy suaves, las conocidas como lentogénicas, a cepas altamente virulentas o velogénicas. Y dependiendo de esto, yo voy a elaborar mi plan de vacunación. Recordando siempre de que se trata de un solo protectivo, es decir, las vacunas que tengo a disposición, usadas de una buena manera, deben llegar a inducir un buen nivel de protección contra el virus de la enfermedad de Newcastle. Entonces, recuerden esto, siempre debo preguntarme cuál es el tipo de cepa que tengo en el campo y dependiendo de esto, preguntarme pues cuáles son las vacunas que puedo utilizar, cuántas veces las debo dar y por cuál método de vacunación. Viendo rápidamente, tenemos varias herramientas, tenemos vacunas vivas y vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas, que no voy a tocar mucho durante esta presentación, se pueden usar desde el primer día de edad y generalmente se utilizan en aves de larga vida, como las ponedoras o las reproductoras. Dentro de las vacunas vivas tenemos vacunas de primera, segunda y tercera generación. Las vacunas vivas atenuadas de primera generación que causan una cierta reacción al ser utilizadas, como la H5N1 o la Lasota, dieron lugar al aparecimiento de las vacunas de segunda generación, que son las vacunas no reactivas, que pueden ser de tipo respiratorio o tener un tropismo más de tipo entérico, como la cepa Binu de Boehringer Ingelheim. Y tratando de salir del esquema de tener que trabajar con virus vivos de Newcastle, apareció la tercera generación, que son las de vacunas vectorizadas en HBT. En tal caso, yo no estoy utilizando un virus de la enfermedad de Newcastle, sino una cepa vacunal contra la enfermedad de Barrett, en este caso, la cepa HBT. Hablando un poquito del virus de Newcastle, en su superficie, él tiene dos proteínas importantes, la proteína F y el complejo hemaglutinina neuraminidasa. Y la proteína F es muy importante porque ella es la que hace la fusión del virus con la pared celular de las aves, transfiriéndose el material genético al interior de las células e iniciando así el proceso infeccioso. En el caso de la vacuna Nucitec HBTND, se tomó el gen de la proteína F de una cepa velogénica. Esta es la única vacuna de las que están en el mercado de este tipo que tiene un gen de proteína F de un virus velogénico. Y colocándose dentro del vector HBT, conseguimos una vacuna que me ofrece protección contra la enfermedad de Newcastle y contra cepas no tan agresivas del virus de la enfermedad de Marek. Y puede ser administrada en la planta de incubación, ya sea in novo en embriones de 18 a 19 días de edad o por inyección al primer día de edad, generalmente por la vía subcutánea. Pues aquí tenemos nuevamente en el ejemplo el vector, el HBT, el virus que utilizamos, que es una vacuna de Marek, con el inserto de del gen de la proteína F del virus de Newcastle. Se puede administrar in novo o por inyección al primer día de edad y resulta en protección tanto como formas más suaves del virus de Marek y el virus de la enfermedad de Newcastle. Recuerden, esta es una vacuna de Marek, entonces debo tratarla como tal, con mucho cuidado, conservando la cadena de frío, todo su proceso de preparación, porque son vacunas muy delicadas. Y como es una vacuna de Marek, pues yo no me tengo que preocupar del nivel de inmunidad maternal que puedan tener las aves contra la enfermedad de Newcastle, porque no tengo el virus de Newcastle involucrado en la vacuna como tal. Entonces ustedes se preguntarán, pues si ya yo tengo las otras vacunas, ¿para qué yo necesito una vacuna recombinante en HBT contra la enfermedad de Newcastle? Y para esto quiero mostrarles un trabajo que hizo el doctor Titer. El doctor Titer era un profesor nutriólogo en la Universidad de Oklahoma, en los Estados Unidos, y él tenía mucha experiencia en lo que se trata de efectos ya sea de raciones, de enfermedades o de vacunas sobre los datos de producción de las aves. Entonces él siempre decía, las vacunas van a causar un efecto sistémico sobre las aves. Y este es un punto crítico, usualmente menospreciado por los productores.
Entonces, las vacunas pueden causar estrés y afectando directamente el desempeño de las aves, principalmente las primeras 2 semanas de vida, que son las más críticas. El efecto negativo que puede tener una vacuna durante esas 2 primeras semanas va a tener un impacto que las aves no van a poder recuperar posteriormente. Entonces, él, en el trabajo que él hizo, él incluye varios grupos, en donde tiene un grupo que lo vacuna con una vacuna asintomática, el otro con la cepa Hirschner B1, el otro con una cepa clonada de la sota, el otro grupo con una vacuna inactivada, y un último grupo con la vacuna recombinante contra Newcastle en HBT, y por supuesto tiene un grupo control. Los parámetros que él mide es la ganancia de peso vivo a los 7 y a los 14 días, ¿no? El índice de conversión alimentar, la energía metabólica que pueden absorber las aves de las raciones que reciben, y el nivel de energía que estas aves retienen en kilocalorías. Como pueden ver en la tabla, resaltando aquí en rojo los resultados de la vacuna recombinante HBT-ND, es la que donde las aves mostraron mejor peso vivo a los 7 días, mejor nivel de conversión alimentar, mejor nivel de energía metabólica y de energía retenida, en relación a todos los otros grupos, inclusive el grupo control. Y a los 14 días se refleja nuevamente el mismo comportamiento en relación a los grupos que recibieron las otras vacunas o los otros tratamientos. Solo el grupo control estaba un poquito mejor en este caso. Entonces, en conclusión, la diferencia en los grupos fue considerable. La vacuna recombinante resultó en mejores pesos y conversión, mayor nivel de energía retenida y mejores valores en comparación a los otros grupos. Y las reacciones postvacunales, como les mencioné, las primeras 2 semanas de vida son un tipo de evento acumulativo junto a otros aspectos que afectan la producción, los llamados estresores. Por supuesto que la parte metabólica o de producción es muy importante, pero también la parte de protección que me da estas vacunas es muy importante. Y en un segundo estudio que fue llevado a cabo en la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, en Tailandia, se vacunaron pollos comerciales con diversos programas, ¿no? Y se desafiaron a las 4 semanas con una cepa del genotipo que yo les mencionaba, el genotipo 7, con un índice de patogenicidad intracerebral de 1.86, o sea, muy, muy alto, una cepa muy agresiva. Aquí ven en la tabla el programa de vacunación. Al primer día, las aves recibieron una vacuna viva, la Avinew, que es una cepa viva de tropismo entérico principalmente, aunque también tiene algo de replicación a nivel de aparato respiratorio, y resulta pues en una vacuna muy suave, que no da mayores reacciones postvacunales. Junto con esta se aplicó la Nucitec HBT-ND por inyección subcutánea, y a un grupo, el segundo grupo, se le reforzó con una vacuna viva al día 14, una cepa la sota. Y el desafío fue a los 14 días, a los 28 días, perdón, 14 días después de la aplicación de la vacuna la sota. Como ven aquí, en el desafío, cuando no se aplica el refuerzo a los 14 días, la protección fue muy buena, de un 90%. Cuando se aplica el refuerzo, la protección fue de 100%. Entonces vemos como realmente este programa de vacunación es un programa muy eficaz y que da una buena protección contra el desafío con una cepa de alta virulencia. No, por el tiempo no les puedo mostrar todos los datos, pero también se han hecho otros trabajos utilizando ese tipo de programas de vacunación con cepas de otros genotipos, como genotipo 2, la cepa Texas GB de los Estados Unidos, genotipo 5, la cepa Chimalhuacán de México o la California 02 de Estados Unidos, genotipo 7 del sudeste asiático, etc. Entonces sabemos que el programa de vacunación pues, ofrece un buen y amplio nivel de protección contra cepas de diversos genotipos. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicimos, ¿por qué usar una vacuna recombinante en HBT contra Newcastle, como la Nucitec HBT-ND? Pues porque son una herramienta práctica para la vacunación en la planta de incubación y resultan en un nivel sólido de protección, siempre recordando que debo adicionar una vacuna viva principalmente al inicio para
obtener un buen nivel de protección en la parte del aparato respiratorio superior. Además de eso, este tipo de vacunas no tienen un efecto negativo sobre el metabolismo de las aves y que es algo beneficioso también desde el punto de vista de bienestar animal y va a resultar en una parvada más saludable y de mejores beneficios económicos. Rápidamente tocando la enfermedad de Marek, porque como dijimos, pues aquí se utiliza una vacuna, una cepa vacunal contra la enfermedad de Marek. Vemos que el virus de la enfermedad de Marek, entre otras cosas, causa inmunosupresión. Entonces lo que se observa es una mayor conversión, mayor mortalidad, lotes desuniformes, problemas con complicaciones bacterianas, reacciones postvacunales prolongadas, etc. En este contexto utilizamos el HBT. Aquí tengo una publicación reciente del beneficio de usar el HBT en aves jóvenes porque actúa como modulador del sistema inmune y contribuye a su maturación. Entonces es bueno, independiente de la parte de producción contra Newcastle, utilizar una vacuna HBT para la vacunación de los pollos en la planta de incubación. Pasemos ahora al tema de Gumboro. Cuando hablamos de Gumboro, aquí tengo cepas de diversa virulencia, el Gumboro clásico y el hipervirulento y las variantes. O sea, todos pueden causar inmunosupresión, solo que el Gumboro clásico puede manifestarse de manera clínica con mortalidades ya más acentuadas cuando hablamos de cepas hipervirulentas, en cuanto que las variantes causan una atrofia de la bolsa de Fabricio y no una enfermedad clínica como tal. Tenemos también cepas nuevas, recombinantes, y las analizamos, vemos que una parte tiene una configuración genética de una cepa hipervirulenta y otra de cepa clásica, pero la buena noticia es que las vacunas que tenemos pues ofrecen protección buena contra este tipo de cepas recombinantes. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? También tenemos vacunas de primera, segunda y tercera generación. La de primera generación son las vacunas vivas atenuadas, pero tenemos el gran problema de la inmunidad maternal. La inmunidad maternal puede llegar a bloquear este tipo de cepas vacunales y al final yo voy a tener una falta de protección. Entonces la solución a esto son ya sea las vacunas de complejo inmune, antígeno anticuerpo o, como hablamos de Newcastle, una vacuna vectorizada en HBT. El problema de las vacunas vectorizadas en HBT es que entre ellas no son compatibles. Entonces, si yo opto por vacunar con una vacuna recombinante contra Newcastle, yo no puedo utilizar una vacuna vectorizada en HBT para Gumboro. Y aquí la opción sería trabajar con una vacuna de complejo inmune, o sea, de segunda generación. Estas son una estrategia práctica para la vacunación de pollos en la planta de incubación y se elaboran combinando una cepa un poquito más fuerte como la Winterfield 2512 con suero hiperinmune. Entonces el liofiliza, se obtiene una vacuna que puede ser aplicada ya sea in ovo, a los embriones de 18 a 19 días de incubación o al día de edad. Entonces esta vacuna, una vez aplicada, inclusive se hablaba de la vacuna inteligente porque el complejo percibe cuando el nivel de inmunidad maternal baja lo suficientemente como para desprenderse y comenzar el proceso de inmunización contra la enfermedad. Desde un punto de vista técnico, este programa de utilizar HBTND más Preablen pues está diseñado para la vacunación de pollo de engorde en la planta de incubación y me va a dar una buena protección contra Marek, formas más suaves de la enfermedad, el virus de la enfermedad de Newcastle y la enfermedad de Gumboro. Es un programa seguro y conveniente para el uso en la planta de incubación. Entonces, ¿cuál sería el programa de vacunación? Puedo vacunar en la planta de incubación aplicando una vacuna viva contra Newcastle. En este caso puede ser la Avinew, que como yo les dije tiene más tropismo hacia el intestino, pero que también se replica en el aparato respiratorio superior. Adicionalmente, se le puede aplicar la vacuna recombinante, la Nucitec HBT-ND. Eso va a dar una buena protección contra la enfermedad de Newcastle. En cuanto a Gumboro, la vacuna de complejo BDA-Blen y generalmente también las aves son vacunadas contra bronquitis infecciosa, vacunas que pueden ser aplicadas por aspersión
de gota gruesa o por gota ocular si se desea. ¿Qué nos trae el futuro? Bueno, el futuro en realidad ya está ahí, es solo cuestión de tiempo, de que este tipo de vacunas estén disponibles en todos los mercados, que son lo que le llaman vacunas triple, recombinantes en HBT que llevan insertos del virus de la enfermedad de Newcastle y del virus de la enfermedad de Gumboro. En tal caso, yo ya no necesitaría de aplicar otra vacuna contra Gumboro, simplemente aplicaría la vacuna viva de Newcastle para reforzar la protección contra Newcastle. En el caso, como les mencionaba, se puede utilizar la Avinew y adicionalmente vacunaría a mis pollos con una vacuna contra la bronquitis infecciosa. Para concluir, vemos cómo la vacunación en la planta de incubación se está convirtiendo en algo común por las razones que les mencionaba, que los pollos crecen más rápidos y hay aumento en el costo de producción a nivel de granja, tenemos nuevos tipos de vacunas y equipos de vacunación. Esto resulta en una reducción del costo de producción y una mejor eficacia de la vacunación. Entonces veremos que en el futuro todas las vacunaciones van a ser enfocadas, hablando de pollos de engorde, en la planta de incubación y que esto va a contribuir a un mejor control de las enfermedades y aumentar el desempeño de las parvadas. En este contexto, vemos cómo la combinación de Nucitec HBTND y BD-Ablen pues es una herramienta muy práctica para la vacunación de nuestras aves en la planta de incubación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Aris, por su excelente presentación. Aquí vamos a presentarle unas preguntas, algunas consultas de nuestro público. ¿Es ventaja que el gen de la proteína F de la Nucitec sea de origen de una cepa velogénica versus una cepa lentogénica? Pues yo diría que teniendo el gen de F de una cepa de campo, pues de una cepa aún más siendo de tipo lentogénica, pues se asemeja más a los virus que uno se va a encontrar en el campo. Entonces, a mi modo de ver, yo lo consideraría como una ventaja, exactamente. Ok, perfecto. Tenemos una siguiente pregunta. ¿A los cuántos días comienza a trabajar la vacuna Nucitec? La vacuna Nucitec en realidad comienza a trabajar desde el primer día de edad. Lo que pasa es que este es un proceso biológico, no es de hoy para mañana que vamos a tener el nivel de inmunidad que inducen este tipo de vacunas ya bien establecido, ¿no? Entonces este proceso demora aproximadamente unas 2 semanas de edad. O sea, desde que tú aplicas la vacuna comienza a replicarse el HBT y a las 2 semanas de edad aproximadamente ya tú debes tener un muy buen nivel de inmunidad contra Newcastle. Lo que pasa es que en sitios donde existe el peligro de que se dé una infección a nivel de campo, una edad más temprana, se recomienda por eso siempre el uso adicional de una vacuna viva. Yo mencionaba la Avinew porque es una vacuna que no da mayores reacciones y esa se encargaría entonces digamos, de inducir un nivel de inmunidad local a nivel del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, cuando llega el ave a tener unas, digamos, 2 semanas y media de edad, pues ya la vacuna viva se complementa con la vacuna recombinante y la protección va a estar a un nivel excelente, o debe estar a un nivel excelente. Ok, correcto. La siguiente pregunta es si nos puede brindar algunos comentarios sobre la importancia de la inmunidad materna y las vacunas antígeno-anticuerpo como la BD-Ablen. Sí, bueno, como todos saben, la inmunidad materna representa un escudo de protección para los pollitos, ¿no? Al nivel de campo. Entonces, eso también es lo que exactamente dificulta el uso de las vacunas convencionales. No que las vacunas convencionales no funcionen, ellas funcionan perfectamente bien. El problema es la inmunidad maternal y que a veces se hacen fallos en ese sentido, tratando de encontrar cuál es la edad más adecuada para que la vacuna no sea neutralizada por la inmunidad maternal. Entonces, ahí es donde tenemos la opción de las vacunas complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, ellas, como están, digamos, amarradas o cubiertas por esos anticuerpos, la inmunidad maternal prácticamente no tiene acceso al virus como tal.
Generalmente esta vacuna si quisieran usar la palabra, se esconde o está presente a nivel del vaso de las aves vacunadas y ellas perciben cuando el nivel de inmunidad maternal va bajando a un nivel X, que es el cual es donde se va a proceder al desprendimiento del complejo. Y cuando se desprende el complejo es que se libera el virus y se va a dar el proceso. Realmente ahí es donde va a comenzar el proceso de inmunización. O sea que la vacuna de complejo antígeno-anticuerpo es verdad, se puede aplicar desde el primer día de edad porque la inmunidad maternal no la va a neutralizar, pero ella también necesita de que la inmunidad maternal esté a un nivel X para comenzar, para que se desprenda y se dé después ese proceso de inmunización de ese complejo vacunal. Muy bien. Y en relación a esta pregunta, doctor, para que el programa con una vacuna antígeno-anticuerpo funcione correctamente, ¿cuál sería el título ideal que debe tenerla para el primer día? El título de ahí no debemos considerar, digamos, es como una vacuna, en el sentido de la aplicación, se puede aplicar al primer día de edad. No tengo que preocuparme tanto del título ideal al primer día. Lo que sí es que a medida, cuanto mayor sea el título en las aves, más tardío será el desprendimiento del complejo. Eso sí ya está muy bien documentado. Entonces, aves con un nivel de inmunidad maternal baja, pues ahí se dará el desprendimiento mucho más temprano que un ave con el nivel de inmunidad más alta. Por eso es que se le llamaba en el medio avícola, se hablaba de la vacuna inteligente. Es una vacuna que ella detecta cuándo es el nivel óptimo para que se desprenda o se libere el virus y comienza a darse el proceso de inmunización. Ok, correcto. Tenemos otra pregunta con respecto a la vacuna de Aviniu. Dice, si la vacuna de Aviniu es de tropismo entérico, ¿por qué se recomienda usar vía respiratoria? ¿Tendría mayor protección si se usa vía oral? Tanto la vía respiratoria como la oral, yo creo que van a dar más o menos el mismo resultado. La Aviniu tiene una peculiaridad muy interesante. Es un virus que tiene un tropismo principalmente entérico, pero no es solamente un virus entérico, él también se replica en el aparato respiratorio, entonces va a acabar dando una protección a nivel de aparato respiratorio. Y si les comento, yo hice diversos experimentos, o sea, estudios utilizando diversas vacunas vivas como priming o como primeras vacunas contra la enfermedad de Newcastle. Y cuando hablamos de Newcastle también tenemos que considerar la inmunidad maternal. Si yo tengo pollitos con una inmunidad maternal muy fuerte, esta inmunidad maternal contra el Newcastle también va a tener un efecto negativo sobre el prendimiento de la vacuna viva que yo utilice en la planta de incubación. Entonces, en mis estudios, en aquellos que yo estuve participando, yo veía que cuando la primera vacuna se daba siendo una vacuna de tipo así, tropismo entérico, más tropismo entérico, menos respiratorio, había un mejor resultado del programa de vacunación en su totalidad. Como que la inmunidad maternal no las neutralizaba o no las frenaba tanto como cuando se trataba de un virus puramente respiratorio, como tipo la sota o Hitchner. Esa es la información la experiencia que les puedo compartir. Muchísimas gracias, doctor Aris, por toda su presentación y por todas las respuestas que nos ha brindado. Hay preguntas que han quedado pendientes, seguramente las vamos a responder ya por interno o por vía email. Muchísimas gracias con todos. Con mucho gusto. Y muchas gracias a Invetsa y a Boehringer Ingelheim por la invitación a participar en este seminario. Gracias y que la pasen bien.